En este caso vamos a hablar de lo que son los bancos y vamos a ver los cheques. Los bancos son entidades financieras y comerciales, esto es, entidades financieras porque su función fundamental no es producir bienes ni brindar más servicios que el manejo económico. Y comerciales porque son empresas que tienen fines de lucro. Lo que hacen los bancos es intervenir en todo tipo de transacción económica que haya entre personas, organizaciones y empresas a través de una serie de actividades que vamos a ver enseguida, en donde se ven involucrados el manejo y la transmisión del dinero. Tienen tres tipos de operaciones. Las operaciones pasivas son aquellas de las cuales nace una obligación para el banco, es decir, el banco en ese caso no busca ganar dinero, sino lo que busca hacer es dar un servicio. Básicamente son aquellos que tienen que ver con depósitos. Los depósitos de cuenta corriente, a plazo fijo o ahorro, cambio de moneda y otorgar tarjeta de crédito de otras entidades financieras. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Depósito de ahorro, caja de ahorro, es un lugar donde yo tengo la posibilidad de tener plata guardada en el banco y utilizar ese dinero, ya sea extrayéndolo del banco o con la tarjeta de débito para hacer pagos con ese dinero. Los depósitos de cuenta corriente funcionan básicamente lo mismo, pero tienen algunos servicios más, fundamentalmente la posibilidad de emitir cheques, que vamos a ver después. Por lo tanto, la cuenta corriente es un poco más complejo en cuanto a su aplicación y tiene más costos para la persona. Entre ellos tiene una serie de impuestos, por ejemplo el impuesto al cheque. Ese impuesto, tengamos que aclarar, es un impuesto nacional. Los depósitos a plazo fijo son equivalentes a la caja de ahorro, con la diferencia que esa plata, por un tiempo determinado, por un plazo fijo, no se puede tocar. Es decir, yo hago un depósito a 30 días, ese dinero está 30 días en el banco, yo no lo puedo tocar, y a los 30 días lo puedo retirar y el banco me da un interés a cambio de ese dinero que yo le dejé que estuviera en el banco. Cambio de moneda es básicamente, si tienen dólares o euros, o reales o pesos chilenos, es cambiar por pesos argentinos, es un cambio de moneda exclusivamente. Y la última operación pasiva es la tarjeta de crédito, pero que no pertenece al banco, sino que pertenece a otra entidad financiera, como por ejemplo Mastercard, Visa, etc. Debemos aclarar que el objetivo de estas operaciones pasivas es que el banco tenga dinero, que las personas le dejan en el banco, ya sea con una depósito a plazo fijo, cuenta corriente o caja de ahorro, y ese dinero lo puede usar para sus operaciones activas. O sea, un banco sin operaciones pasivas no puede funcionar porque ese dinero que obtiene pasivamente, que no es de él, sino que las personas lo dejan en el banco, es el dinero que utiliza para sus operaciones activas. Las operaciones activas básicamente son otorgar créditos. Los créditos son tres tipos de créditos que estamos acostumbrados a ver. Los créditos personales, es decir, aquellos en donde yo como persona pido un crédito y tengo que tener como una garantía cuáles son mis ingresos, por ejemplo, un sueldo o una liquidación de cuánto dinero gano. Los créditos prendarios, en cambio, se utilizan para la compra de bienes, como por ejemplo los autos, y la garantía de ese crédito es el mismo vehículo. Y los créditos hipotecarios son créditos a mayor plazo, que se utilizan básicamente para comprar viviendas. Y en ese caso la vivienda se hipoteca, es decir, es la garantía del pago de ese crédito. Tengamos en cuenta entonces que un crédito es una gran cantidad de dinero que el banco presta, de alguna manera, cobrando un interés y lo va a recuperar en cuotas. Por lo tanto, como lo va a recuperar en cuotas, tiene que haber una garantía de que la persona va a cumplir con devolver ese dinero en cuotas. Además de estas operaciones activas de otorgar crédito, también el banco puede hacer descuento de documentos, es decir, plata que yo tengo que recuperar enseguida y no tengo forma de recuperarlo, un documento, un pagaré, un cheque, yo lo deposito en el banco y el banco me paga una parte de ese dinero y el resto se queda como la ganancia de esa operación. Las inversiones y también la tarjeta de crédito propias. Hay además también servicios adicionales, que son aquellos que le presta a la clientela, además de los anteriores, y obtiene una ganancia por dicha prestación. Por ejemplo, la transferencia de fondos, la caja de seguridad, actuar como fiduciario o la apertura de carta de crédito para que la empresa pueda operar, por ejemplo, con el extranjero. Bien, de todas estas actividades que hace el banco, la que más nos va a interesar conocer y discutir es el manejo de los cheques, porque toda empresa que funcione comercialmente entrega o recibe cheques. ¿Qué es el cheque? El cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual el librador, es decir, quien firma el cheque, tiene fondos depositados, básicamente en cuenta corriente.
Además de tener plata en cuenta corriente, puede ocurrir que, aunque no tenga plata, puede emitir un cheque y eso se llama girar en descubierto. Girar en descubierto es una autorización que emite el banco a las cuentas corrientes por determinado monto, limitado también a un determinado tiempo. Es decir, si la persona tiene plata y libra cheques por un poco más de lo que tiene, el banco permite ese poco más por un tiempo determinado. Eso se llama girar en descubierto. En Argentina tenemos dos tipos de cheques que son muy similares en cuanto al aspecto y van a ver cuando hagan la parte práctica que tiene una diferencia solamente de un dato. El cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque común es aquel cheque en donde la persona emite la orden de pago contra el banco, le coloca una fecha al cheque, que es la fecha que emite el cheque, y la persona que recibe ese cheque puede cobrarlo dentro de los 30 días de esa fecha de emisión. ¿Qué ocurrió? Durante mucho tiempo en Argentina, que no estaba todavía el cheque de pago diferido, las personas emitían cheque a fechas posteriores. Es decir, yo emitía un cheque 1 de junio. Eso era ilegal. Yo no podía emitir un cheque a una fecha posterior. Entonces yo le daba a la persona el cheque con fecha 1 de junio y decía, por favor, no vayas a cobrarlo hasta el 1 de junio. La persona, si quería cobrarlo antes de esa fecha, podía ir y reclamar al banco que se lo pagaran porque no era legal emitir un cheque postdatado. Para evitar el conflicto del cheque postdatado, se creó el cheque de pago diferido. Es un cheque común que en lugar de tener solamente la fecha de emisión, tiene dos fechas. La fecha de emisión y la fecha de pago, que no tiene por qué ser la misma. Entonces, en este caso yo puedo escribir un cheque hoy y colocarle que la fecha de pago va a ser el 1 de junio. Bien, características del cheque entonces, básicamente, para que yo pueda utilizar ese cheque y pueda librar lo que se llama emitir o librar un cheque, tengo que tener una cuenta específica en un banco. Esa cuenta es una cuenta corriente, que tiene la autorización para emitir cheques. Los plazos, para el caso de los cheques de pago diferido, es hasta 360 días. Es decir, yo puedo emitir hoy un cheque que tenga fecha del 1 de abril del 2021. Los cheques también tienen características como por ejemplo el cheque al portador. Es aquel en donde el cheque no tiene escrito quién es la persona, el beneficiario que puede cobrar el cheque, sino que cualquier persona que tenga el cheque en la mano, como no tiene el beneficiario, está puesto al portador, lo puede cobrar. Los cheques también pueden ser endosados. El concepto de endosado ya lo vimos cuando vimos el tema de pagaré. Es decir, yo tengo un cheque y lo endoso, es decir, transfiero la titularidad de ese cheque a otra persona. Esa otra persona puede usarlo el cheque como si fuera dinero para cobrar el mismo o también a su vez puede endosarlo a otra persona. ¿Puede ser rechazado un cheque? Sí, puede ser rechazado un cheque fundamentalmente porque no hay fondos. Si la cuenta corriente no hay fondos y la persona que tiene la cuenta corriente no tiene un permiso para el girar en descubierto, el cheque puede ser rechazado. En este caso, el propietario del cheque, o sea, el que tiene el cheque para cobrarlo, tendrá que ir a buscar a quien lo emitió y pedir que lo reemplace por otro. Es otra característica del cheque, llamado cheque cruzado, que se le coloca dos líneas paralelas transversales en la parte superior izquierda. La característica del cheque cruzado es que es un cheque que no puede ser cobrado por ventanilla. Y acá hacemos un pequeño paréntesis para explicar bien este concepto de cómo se cobra un cheque. Para cobrar un cheque, como es una orden de pago contra un banco, lo que tengo que hacer yo, si me dan un cheque, es ir al banco a cobrarlo. Cuando yo me refiero de ir al banco, estoy diciendo de ir al banco que emitió el cheque. Por ejemplo, el Banco Provincia. El Banco Provincia tiene muchas sucursales. Si yo quiero cobrar el cheque por ventanilla, tengo que ir a la sucursal donde fue emitido el cheque, es decir, donde quien emitió el cheque tiene su cuenta corriente. Por ejemplo, sucursal Trelew. Si yo quiero ir a cobrar el cheque a la sucursal Rawson, no me lo van a pagar porque ese cheque tiene lugar de emisión la sucursal Trelew. Entonces, ¿qué se hace cuando yo quiero cobrar ese cheque sin tener que ir a cobrar por ventanilla? La forma de cobrar el cheque es depositándolo en una caja de ahorro mía o una cuenta corriente mía y a través de lo que se llama el clearing bancario, el dinero llega en 24, 48 o 72 horas. Este concepto de clearing bancario es básicamente que el banco donde yo deposito el cheque, que no está en mi cuenta, se comunica a través del Banco Central con el otro banco para preguntarle si tiene fondos
Y si tiene fondos, le pide que le transfiera esos fondos vía Banco Central. Es decir, si las sucursales son Banco Provincia, Trelew, Rawson, no va al Banco Central, directamente se hablan de sucursales. Pero si el cheque es del Banco Patagonia y todo lo deposita el Banco Chubut, el Banco Chubut tendrá que avisarle al Banco Central para que ese Banco Central le mande el pedido al Banco Patagonia y a través de ese canal de comunicación llegará el dinero a mi cuenta. Generalmente, lo máximo que pueden tardar en estos medios, esta época de tantos medios electrónicos, son 72 horas. Ahora bien, si alguien no quiere que se cobre por ventanilla, cuando emite el cheque, lo cruza, le coloca cruzado o coloca, si no, en la descripción, no a la orden. Quiere decir que ese cheque no a la orden no puede ser cobrado por ventanilla. Bueno, los datos del cheque común. El importe expresado tanto en letras como en números. El cheque puede ser emitido en pesos o en dólares, pero por supuesto que tiene que tener una cuenta en dólares para poder cobrarlo y para poder pagarlo. El importe, vuelvo a decir, en pesos y números y tiene que coincidir. La fecha de emisión del cheque, si es un cheque común. La ubicación de la firma, tiene que estar firmado. Y si yo quiero que sea el portador, tengo que ponerle al portador o dejar en blanco el espacio. Y si yo quiero que no se cobre, salvo no se cobre ventanilla, tengo que ponerlo no a la orden o hacerlo cruzado. En el caso del cheque de pago diferido, es la misma información que el cheque de pago común, con la diferencia de que tiene también la fecha de cobro. La fecha de cobro no puede ser mayor a 360 días del momento de la fecha de